Todos conocemos las películas de Ted, ¿verdad? Por los chistes, el caos, el humor súper irreverente. Pero, ¿y si les digo que detrás de todas esas bromas y situaciones absurdas se esconde una reflexión bastante profunda sobre la amistad, sobre madurar y sobre todo sobre qué diablos significa ser una persona? Esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Y es la pregunta central que vamos a explorar hoy. Así que vamos a meternos de lleno en esto, porque les aseguro que la respuesta que nos da la saga de Ted tiene muchísima más miga de lo que uno se imagina. Todo, absolutamente todo empieza aquí. Con el deseo de un niño, John, que se siente súper solo, rechazado por los demás. Y en un acto de pura desesperación, pide tener un amigo de verdad. Y de repente, ¡zas!, su oso de peluche cobra vida. Se convierte en ese amigo incondicional. Y ahí sellan un pacto, una promesa que va a definirles la vida entera. Y es precisamente esa promesa la que nos lleva de cabeza al gran conflicto de la primera película, porque no va solo de un oso que habla y es un maleducado, no, va de una batalla entre ser leal a ese amigo de la infancia y la necesidad de, tener un futuro. Damos un salto de 27 años. John ya tiene 35. Es un adulto, o al menos eso parece. Tiene a su novia, Lori, una vida más o menos normal, pero ¿adivinen quién sigue ahí? ¿En el sofá? Exacto, su inseparable relampamigo, Ted. Y esa amistad, que era lo más bonito del mundo, se ha convertido en una especie de ancla que no lo deja avanzar. Y esto se nota en todo. John llega tarde al trabajo, su plan ideal es fumarse algo y ver Flash Gordon en lugar de enfocarse en su carrera. Básicamente, le huye a cualquier tipo de compromiso serio. Y esta negativa a madurar lo lleva a un punto límite claro. Lori explota y le planta el ultimátum que todos veíamos venir. O el oso o ella. La cosa se pone seria. Pero, para entender de verdad a John, hay que ir un poco más allá de la comedia. La película nos está dando un diagnóstico psicológico bastante claro de por qué está tan atascado. O sea, ¿cuál es el problema de fondo aquí? ¿Por qué un hombre de 35 años necesita a su osito de peluche para sobrevivir una simple tormenta? Bueno, la película nos da la respuesta. El concepto clave es fijación psicológica. Piénsenlo. John nunca superó del todo esa soledad y ese rechazo que sintió de niño. Ted fue su salvavidas, su lugar seguro. Y ahora, de adulto, en lugar de desarrollar nuevas herramientas para enfrentar los problemas, ¿qué hace? Vuelve a Ted. Busca exactamente el mismo consuelo que encontraba cuando era un crío. Y esto es una metáfora genial de algo que nos pasa a todos. Ted representa esas amistades, esas relaciones del pasado, a las que nos aferramos por pura nostalgia, aunque ya no nos estén ayudando a crecer. A veces, para poder avanzar, tienes que aprender a soltar. Y bueno, si pensaban que eso era intenso, agárrense, porque pasamos a la segunda película y las apuestas suben, pero muchísimo. El conflicto ya no es si John va a madurar o no. Ahora, el conflicto es la existencia misma de Ted. El nuevo lío es brutalmente simple. El Estado decide que Ted no es una persona. Es una propiedad, un objeto. Así, de un plumazo. Lo despojan de toda su identidad y lo reducen a la categoría de una cosa. Algo que se compra y se vende. Y las consecuencias, claro, son inmediatas y devastadoras. Su matrimonio con Tammy Lynn, anulado. Lo despiden, le congelan las cuentas del banco. Literalmente le borran la vida entera con un papel. Y ojo, que esto no es un debate abstracto, es una lucha por derechos fundamentales. Esto fuerza a la película, y de paso a nosotros, a plantearnos una de las preguntas filosóficas más grandes que hay. ¿Qué es lo que nos hace una persona? ¿Es ser de la especie humana? ¿O es algo más? Para intentar responder a esa pregunta, la batalla legal de Ted se mete de lleno en unos conceptos filosóficos súper interesantes y básicamente descompone la idea de persona en pedacitos. Miren, para entender la lucha de Ted, la filosofía distingue como 3 tipos de persona. Primero está el sentido descriptivo, un ser que tiene conciencia de sí mismo, que siente, que piensa. Claramente ese es Ted. Pero luego están el sentido moral, o sea, un individuo que merece derechos básicos, y el jurídico, que es alguien a quien la ley protege. A Ted le están negando estos 2 últimos, y toda su batalla es para conectar esos puntos. Para darle más peso al argumento, su abogada saca la artillería pesada. Menciona un paralelo histórico potentísimo, el caso de Dred Scott, un esclavo al que la justicia le negó ser una persona. El mensaje es clarísimo. La historia nos ha enseñado que definir quién es persona de forma muy restrictiva suele terminar en injusticias terribles. Bien, entonces,
¿Cómo se resuelve esta batalla legal y filosófica tan complicada? Pues es curioso, porque la solución no viene de un argumento brillante en un juzgado, viene de un acto que está por encima de la ley. Y al final, todo se reduce a este momento, un único y poderoso acto de heroísmo que lo va a cambiar todo. John arriesga a su propia herida para salvar a Ted, y justo en ese momento lo ve un abogado de derechos civiles de primer nivel. Y su argumento final, el que gana el caso, es tan simple como profundo. Un ser que es capaz de inspirar un amor así de grande, un sacrificio tan inmenso, no puede ser una simple cosa. Ese amor es la prueba definitiva de que es una persona. Y esto conecta con una idea filosófica fascinante. Un filósofo llamado David de Gracia habla de personas límite, refiriéndose a seres como los grandes simios o los delfines, que quizá no cumplen todos los requisitos que le pedimos a una persona humana, pero que tienen tanta inteligencia, emoción y conciencia que merecen derechos. El punto clave es que ser persona quizá no es una cosa de sí o no, quizá es una cuestión de grado. Y así es como una comedia de un oso de peluche mal hablado nos deja reflexionando. La historia de Ted nos obliga a preguntarnos, ¿dónde trazamos la línea? ¿Quién merece empatía? ¿Quién merece derechos y protección? Quizá la verdadera lección aquí es que para construir un mundo más justo, tenemos que empezar a pensar más allá de nuestras definiciones de siempre y ampliar nuestra capacidad de reconocer al otro, sin que nos importe la forma que tenga.